Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12, el pasaje que vamos a estar viendo. Y el versículo 8, recuerden, la primera parte ya lo vimos, y vimos que un ministerio fuerte en la palabra requiere convicción. Eso es lo que Pablo le está tratando de transmitir a Timoteo, que pueda tener un ministerio fuerte en la palabra, en la predicación. Y una de esas, la convicción se manifestaba en dos, que es no avergonzarse del Evangelio, y segundo, participar de las aflicciones por el Evangelio. Y ya lo vimos el primero, que no debía avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo, ni de Pablo. No tenía que tener temor ni vergüenza por asociarse con el Señor Jesucristo, por identificarse con el Señor Jesucristo, ni mucho menos, ni tampoco con el apóstol Pablo. Segundo, él dice, vamos a leer el versículo 8, y vamos a leer del versículo 8 al 12, todos juntos. Vamos a leer un versículo de manera intercalada. O sea, yo comienzo con el 8 y ustedes el 9, y así, de manera intercalada. Versículo 8 dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Para ustedes. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y versículo 12, todo junto: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias Padre, porque tú, en tu omnipotencia, en tu omnisciencia y en tu soberanía, haces posible que nosotros nos podamos congregar y poder cantar alabanza para poder reconocer lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, y lo grande, lo maravilloso, lo glorioso que tú eres, y lo reconocemos, Padre. Te pido, Señor, que ahora en este tiempo, que tú estés bendiciendo la palabra, que tú estés dándome claridad en las palabras, y Señor, que puedan llegar a los corazones. Y sé que tu palabra no volverá vacía, sino que va a ser lo que tú quieres que va a hacer, Señor, y va a dar frutos según en la tierra que caerá. Y seguro, Señor, que acá hay terreno fértil, y oro para que sea así, para que la palabra pueda tener frutos, Señor, que haya obediencia a través del Espíritu Santo que obra en los corazones, que haya obediencia, que haya personas que no solamente sean oidores, sino que sean hacedores de tu palabra. Y te ruego, Señor, todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor Jesucristo, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver que debemos participar de las aflicciones por el Evangelio. Participar de las aflicciones por el Evangelio, y esto es una exhortación directamente ¿a quién? A Timoteo. Timoteo es alguien que está dentro del ministerio pastoral, entonces es algo dirigido directamente a él. Pero no es solamente a él, sino es también para toda la iglesia. Es aplicable para vos y para mí, es aplicable para todos. No es que vos decís, yo no soy pastor, entonces esto no me incluye, no tengo que sufrir o participar de las aflicciones, sino que vos también debes formar parte de esto, porque vos también sos parte del pueblo de Dios si has creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso creo que es la condición de todos los que están acá, o de la mayoría de los que están aquí. Así que versículo 8 dice primero: por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y después continúa, dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, vamos a ver 5 verdades acerca de este pasaje y acerca de las aflicciones, acerca del sufrimiento. Y la primera verdad es que uno debe tomar parte en el sufrimiento.
es que uno debe tomar parte en el sufrimiento. Dice participa. Él debía, y en otra traducción dice participa conmigo. O sea, Pablo diciéndole, no te quedes ahí mirando, no te quedes espectador, sino también vos participá, tenés parte en esto que es las aflicciones, que es los padecimientos. Así que Timoteo recibe esa exhortación. No solamente aquí recibe esta exhortación, sino más adelante, en capítulo 2, versículo 3, dice Pablo algo similar. Capítulo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Le está exhortando a que sufra, a que padezca. Capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Pablo, exhortándole nuevamente a Timoteo, antes de finalizar la carta, le dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque va a ser juzgado delante de Dios, y también le dice que van a venir tiempos peligrosos, van a haber falsos maestros, y la gente se va a amontonar, y él le dice, versículo 5, lo siguiente: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuevamente, ahí dice, soporta, ¿qué cosa? Las aflicciones. Entonces, no es que es una exhortación aislada, sino es algo que está impregnada en toda la epístola. Es algo que ya Timoteo le iba a escuchar en reiteradas ocasiones. Él debía tomar parte en esa condición que Pablo estaba viviendo. ¿Y dónde estaba Pablo en ese tiempo? En la cárcel, estaba en la prisión, así es. No es algo que solamente se ve aquí, esto de compartir, de participar de las aflicciones, sino también se ve en otra. Es algo de que se forma como un compañerismo en cuanto a la situación mala, la adversidad, que es la persecución. Hebreos capítulo 10, versículo 33. Hebreos capítulo 10, versículo 33, dice lo siguiente. Voy a leer versículos 32 y 33. Dice Hebreos capítulo 10: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Eran, ¿qué cosa? Compañeros de aquellos que estaban en una situación similar, semejante a la que estaban ellos padeciendo. Y ellos sufrieron despojos, sufrieron cárceles, sufrieron padecimientos, aflicciones. No es aquí solamente, también en 1 de Pedro capítulo 5 se ve algo similar. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 9. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 9. Si lo pueden encontrar, amén. Y si no, presten atención, escuchen. Versículo 8 dice que hay que ser sobrio porque tenemos un adversario que es el diablo, que anda como un león rugiente. 1 de Pedro. Sí, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Ah, Timoteo dije. Oh, bórrenlo, edítenlo. 1 de Pedro, sí. ¿Cómo no? Un cambio, sí, ahí. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9. Pido disculpas. Dice, voy a leer el versículo 8, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces los mismos padecimientos, o sea, estaban pasando algo similar, estaban sufriendo de la misma manera. Y esta carta también habla acerca de la persecución, acerca del mundo hacia los cristianos, en diferentes grados. Entonces,
los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eran únicos, no eran personas, no eran los únicos que estaban sufriendo o padeciendo, sino que habían otros hermanos que estaban pasando una situación similar, semejante. Voy a contar una historia acerca de esto. Hay un pastor de policía, lo conocen, vino a predicar el aniversario pasado y también estuvo en la ordenación, Pastor Horacio Racatelli, y él me comentaba cuando íbamos a su iglesia, y él comentaba que él se puso firme con un comisario en no recibir algo. O sea, como saben, siempre hay corrupción, y la cuestión es que él se puso firme, y después este comisario le agarró, como quien diría, bronca, le tenía bronca a él, y él decidió mandarlo a cubrir un operativo, pero lo dejó solo. O sea, y justo ahí dejó en un partido de fútbol y lo dejó solo. Y le dijo a los demás, le mandó la orden de que nadie tenía que acompañarle a él. O sea, él tenía que estar solo ahí, cubriendo esa parte, esa zona, y los demás tenían que estar en otro lugar. Y siempre los policías que andan a dos mínimo, siempre, o si más en estas ocasiones, son varios agrupados ahí cubriendo una sección. Pero él agarró bronca y le dijo, bueno, él debe quedarse ahí solo. Y justo iba a pasar la Barra Brava, no me acuerdo de qué club, pero pasaba la Barra Brava. Y yo creo que lo iban a ver solo ahí, que no le iba a ir muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Él cuando dice, bueno, ya está, estoy en la mano del Señor. Y estaba, sí, con expectativa, pero confiando en el Señor, cómo iba a resolver la situación. Y después, cuando menos se da cuenta, para un móvil y se bajan los compañeros, paran otro y le dicen, nosotros vamos a estar con vos. Y él dice, no, pero el otro le dijo que no debía. No importa. Y el otro le mandaba información, le llamaba diciéndole, no tienen que salir de ahí, no tienen que ir para otro lado. No, nosotros nos vamos a quedar acá y nos vamos a quedar no le dicen pastor, sino con oración. Y se quedaron. Eso muestra qué cosa, compañerismo de decir, no dejar solo al otro. Y eso es algo que tienen ellos, de no abandonarse. La cuestión es que él contaba eso y se sorprendía de cómo en ese momento Dios utilizó a otras personas para que no dejar solo en esa situación difícil. Y bueno, la cuestión es lo que el otro dice, si nos pegan a todos. Bueno, la cuestión es que pasó y gracias al Señor no pasó nada. Y lo que quiero decir es eso, que no hay que quedarse como espectador y viendo que los demás están padeciendo, tu hermano en la fe, dejándolo, porque si bien ya no hay esa persecución hacia los cristianos como lo había en el primer siglo, donde gente venía y te perseguía por ser cristiano, el gobierno, o como pasa en otros lugares del mundo, pero siempre va a haber dificultades, siempre va a haber hostigamiento hacia el cristiano, porque vamos contra la corriente de este mundo. Y aquel que quiere vivir de una manera piadosa, de una manera santa, honesta, como le pasó al pastor, por tratar de ser honesto en un punto, no solamente sea en esa esfera, sino sea en todas las esferas, y vos cuando tratás de vivir una vida piadosa, va a recibir persecución de algún tipo. Entonces nosotros como cristianos debemos estar orando uno por los otros, debemos estar velando también uno por los otros, no dejándolo solo, sino estar acompañándolo. Y también cuando sufras y padezcas, no pienses que sos el único, no sos el único. Como pasa en 1 Timoteo 5:9, este padecimiento se van cumpliendo en todos los hermanos de todo el mundo. Es decir, no sos el único que está padeciendo, no hay que ponerse y decir, uy, me pasa esto, me pasa aquello y esto. No, también hay otras personas que están participando en el mismo padecimiento, o incluso más, incluso están sufriendo más por el Evangelio. Así que debemos formar parte en cuanto a esto. Segundo, dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder
de Dios, según el poder de Dios. No es algo que lo hacemos en nuestra propia fuerza, porque en nuestra propia fuerza fallamos, en nuestra propia fuerza caemos, ya sea en debilidad o lo queremos hacer por la fuerza de la carne. Y no se deben hacer así las cosas, se deben hacer según el poder de Dios. Y Dios te va a dar la gracia suficiente para afrontar cualquier tipo de padecimiento, cualquier tipo de aflicción o persecución que se levanta contra el cristiano. Él te va a dar la gracia porque dice ahí, según el poder de Dios. Algo más acerca de esto que quiero decirles es que Dios quiere que pasemos por el fuego. Por esa razón yo creo que Él permite que suframos. Si Él fuera omnipotente, Él es omnipotente, pero si Él no quisiera que los cristianos padeciesen, sufrieran aflicción, Él nos pondría en seguridad, nos mandaría, no sé, a un lugar y aislado de lo demás, gobierno, tiranos y todo, y nos mantendría seguros y tendríamos unas conferencias por meses y campamento y todo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos, ¿qué cosa? Sal y luz. Él quiere gloriarse, Él quiere exaltarse en medio de las dificultades, en medio de las tinieblas. Por eso Pablo dijo, de nada me gloriaré sino en qué cosa, en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en cuándo, en la debilidad. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 29. De una iglesia que también estaba participando por el poder de Dios, porque también eso era la voluntad de Dios. Filipenses 1, 29 al 30. Filipenses 1, 29 al 30. Dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenéis el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, Él no solamente lo concede por gracia, que las personas crean en Él, sino también que padezcan por Él. Entonces, es su voluntad que vamos a padecer persecución y vamos a padecer aflicción. El poder de Dios se hace evidente en medio de esas situaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 3, cuando Nabucodonosor levanta una estatua y todos dicen que debían adorar a esa estatua, 3 personas se opusieron, no se arrodillaron, y eso eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y en su respuesta al rey, él le dice lo siguiente, dice lo siguiente, la respuesta, versículo 3:17 de Daniel, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dice, puede librarnos. Es decir, está diciendo, Él puede hacer milagro de librarnos. Y si después dice, y si no, sepas, oh rey, que no te vamos a servir. Pero ellos están reconociendo que Dios tiene el poder, ¿para qué? Para librarnos. Y Nabucodonosor no creía eso. Nabucodonosor no era creyente. Él no reconocía el poder de Dios. Después de esto sí reconocen que Dios es grande. Pero ahí están diciendo que Él puede librarnos. En Daniel capítulo 6, versículo 20, 6:20, cuando Daniel fue acusado de que traicionó la ley persa que prohibía orar, no se debía orar a ningún otro dios, no se debía referirse a ningún otro ser que no fuera el emperador o el rey. Y entonces Daniel abre su ventana y ora 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Y dice lo siguiente, cuando él fue arrojado, versículo 20: y acercándose al foso, esto es el rey, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones? Dice ahí nuevamente, ¿te ha podido librar de los leones? Y versículo 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, lo que quiero ver, lo que quiero resaltar es que Él puede hacer su poder, o sea, en ese momento de persecuciones, Él manifiesta su poder, su gloria, y por esa razón nosotros pasamos por esas aflicciones, por el fuego de la prueba. Si no, la vida cristiana sería color de rosa, y sabemos que la vida cristiana no es así. La vida cristiana es difícil. Aquel que quiera vivir para Cristo va a sufrir, va a padecer, pero en ese momento el Señor se puede exaltar, se puede glorificar en vos. Así que no te quejes, no llores, no te pongas en víctima. Sí, lloramos y nos ponemos tristes, pero tenemos que reconocer que ahí, en ese momento, Dios manifiesta su poder y nosotros vamos a poder mantener nuestra fidelidad por su poder. Vamos a soportar las aflicciones según el poder de Dios. Y Dios es un Dios ilimitado. Es un poder ilimitado. Así que es posible participar. No es imposible. Es posible participar de las aflicciones. Dice una oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Recuerden esa oración? ¿Saben en qué libro está? Lo voy a leer de vuelta. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso está en Hechos. Cuando fueron azotados, Pedro y Juan, les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que siguieron enseñando y siguieron predicando, aun cuando ellos fueron amenazados por los judíos. Entonces, ellos no estaban confiando y diciendo, vamos a hacer de vuelta, vamos a ir de vuelta a la cárcel, total. No estaban así como sin temor. Ellos le dicen, Señor, mira sus amenazas, danos gracia, ayúdanos a predicar. Y esa debe ser la actitud de vos y de mí, que para poder predicar, para poder anunciar, que podamos pedirle al Señor que con todo de nuevo nosotros podamos anunciar la palabra del Señor. También, tercera verdad es que sufrimos por alguien digno. No es alguien indigno, no es alguien que no merece nuestra fidelidad en medio de las aflicciones, en medio de los padecimientos. Es alguien digno. Versículo 9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El poder de Dios, y ahora hablando de Dios, empieza a describirle. Dice, quien nos salvó, ¿y qué más? Y nos llamó con llamamiento santo. Entonces, el Señor, el Dios Todopoderoso, te salvó. Si vos has recibido la vida eterna y el perdón de los pecados, el Señor te salvó y te ha llamado con llamamiento santo, un llamamiento eficaz, irresistible, que te da perdón de pecados. Entonces, y más adelante también no solamente habla de Dios, sino también de Jesucristo. Versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Jesús vino e intercedió. Jesús vino y tomó lugar, parte del plan de la redención. Entonces el Dios Todopoderoso nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y esa gracia que nos fue dada vino a través de Jesucristo. Jesús no se quedó sentado en un sillón para ver cómo se daba el plan de la redención, sino que Él intercedió y participó. Dice que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y eso lo hizo a través de enseñar la verdad de lo que concede el Evangelio. Él hizo público, Él hizo entender a las personas que estaban ahí acerca de la resurrección, acerca de la vida. Y eso lo hizo a través
de la enseñanza. Él predicaba y enseñaba el Evangelio. Así que sufrimos por alguien digno, alguien que merece nuestra fidelidad, alguien que no es alguien cualquiera, es el ser digno de toda gloria, digno de toda nuestra alabanza. Y cuando nosotros padecemos, tenemos que estar recordando, es por Él, es por alguien, por una causa loable, por única causa que vale realmente la pena. Todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todo lo que podés hacer es para Él. Y Él es digno de eso. También la cuarta es que sufrimos en diferentes vocaciones o en diferentes lugares. Dice Pablo, versículo 11, o sea, está continuando la idea, dice que Jesús vino, enseñó, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué cosa? Por el Evangelio. Y él dice que a través del Evangelio él fue constituido, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, ese era su llamado. Él era un predicador, era un enviado y él era un maestro de los gentiles. Él enseñaba el Evangelio al pueblo que se iba a convertir, los incrédulos, los gentiles. Versículo 12 dice la continuación: por lo cual, asimismo, padezco esto. Entonces él está reconociendo que él padecía en calidad de apóstol, en calidad de predicador. Ahora, le hago una pregunta. Ahora, ¿hay personas que son apóstoles hoy en día? ¿Hay personas que tienen ese llamado de que tenía Pablo hoy en día? No, ya eso se ha acabado. Ya eso ya no hay. Entonces, decimos, bueno, entonces ya no debemos padecer como él. La realidad es que también es aplicable el principio que él está diciendo. Ahora también algo más. Pablo le dice en versículo 8 que sufre aflicciones, ¿verdad? A Timoteo. Ahora, él también dice, yo padezco esto. Él no está diciendo algo que él no lo hace. Él está diciendo algo que él sí lo hace. No solamente acá dice que sufre aflicciones o padecimientos, sino también en el capítulo siguiente. Dice que sufre hasta prisiones, a modo de ¿qué cosa? De malhechor, como si fuera un ladrón. Eso es lo que está diciendo. Ahora, voy a leer algunos de los padecimientos de Pablo que él describe en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Si bien mira allí. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, era alguien experimentado en el dolor, experimentado en el sufrimiento, el apóstol Pablo. Él sufría él sufría como apóstol y predicador. Ahora, vos también, si vos querés servir al Señor,
vos querés formar parte del ministerio de la palabra, querés formar parte del ministerio de reconciliación y ya estás. Si ya sos un hijo de Dios, sos un embajador de Cristo, ya estás ahí. Y Dios está rogando, quiere rogar por medio tuyo, reconciliados. Sobre eso es lo que Dios nos pone, hay que reconciliar. Le gritamos al mundo, reconcíliense con Dios, porque si no, va a venir el día del juicio. No, vendrá el día del juicio, y en ese día estarán sin un abogado, que es Cristo. Así que eso es lo que ya en la realidad, nosotros ya estamos. Pero sabemos que tenemos diferentes llamados. Pablo tenía llamado a ser apóstol y él tuvo el privilegio de recibir dones y mucha capacidad que era solamente para un apóstol, pero él también recibió muchos padecimientos, mucho sufrimiento. Fue apedreado, fue insultado, fue golpeado, fue azotado, estuvo en alta mar, fue seguramente traicionado, dice, estuvo entre falsos hermanos, aquellos que aparentaban ser hermanos pero en realidad no lo eran. Entonces él padeció y sufrió. Ahora me hace recordar esto en grado mínimo, totalmente grado mínimo. Cuando el pastor ya estaba por irse, ya estaba por marchar a su país y él me decía, bueno, porque se recuerdan, ese año que él estuvo por la pandemia, lo recuerdan que estuvimos por Zoom, yo estaba cubriéndolo, predicando, y después cuando hacíamos también algunos recambios, o sea, alguna vez se predicaba otro hermano, pero mayormente estaba yo. Y cuando llega en marzo, era como yo decir, bueno, ya está. O sea, me olvido de, como quien diría, de la predicación por un tiempo, hasta que el Señor, no sé qué decir, no sabía bien qué es lo que iba a hacer con el pastor, en qué momento se iba a ir, pero después me entero que se iba a ir al año, entonces no iba a haber mucho descanso. Pero la cuestión es que Dios me llamó a mí a predicar, me llamó a mí a prepararme y a predicar, y sabía eso, pero en ese tiempo ya no quería hacerlo por un tiempo. Después la cuestión es que pasaron unos meses y llega un domingo donde el pastor le manda un mensaje, no sé por qué le mandó un mensaje o cómo fue, y él me contestó diciéndole que Carolina se había caído o se sentía mal y que la llevó a la guardia. Y eso fue durante la noche, la madrugada del sábado, o sea del domingo. Y regresó tipo 5 de la mañana. Y sabemos que las reuniones se hacen por la mañana, acá. Y yo experimento que cuando uno está predicando el sábado es como estar concentrado en eso y estar preparándose para eso. Y sabía lo que yo le pongo, no quería ponerle, pero le pongo, pastor, ¿quiere que predique yo? Porque podés sacar un mensaje acá. No, él dice, no. Pero yo no, en realidad yo no sentía de decir, bueno, quiero predicar, pero había algo en mí que decía, mirá, pobre, o sea, no es que si llega mal o llega no preparado, es porque le pasan cosas, ya está grande, no es porque quiero decir que viejo, pero ya está hombre avanzado en edad, como que hombre avanzado en edad, está bueno eso, ¿no? De muchas canas. Y la cuestión es que cuando ingresa el pastor, sin su esposa, caminaba así, o sea, muy lento y ya como saludaba así, digo, no puede ser. Y yo así lúcido, bien, y digo, no puede ser. Ella, como quien dirá, ya pasó esto, ya es hora de que venga alguien nuevo y que sufra eso, que sufra lo de desvelo y que padezca esas cosas, porque van a padecer, surgen. O sea, no es que uno lo busca, pero surgen y son de Dios. Pero es hora de que alguien se desvele, alguien más joven, alguien que tenga resistencia. Ya el pastor ya no, ya cumplió. Y bueno, es en cierta manera así. Si vos querés participar, ¿no? Tal vez no sea en la predicación, tal vez sea en otra cosa. Hay una canción que dice que mi cansancio a otro descanse. Es esa la canción con el título. Alma misionera.
Alma misionera, después hay otra, tú necesitas mi mano. Sí, no me acuerdo bien el título, pero creo que es así. Después hay otro título que menciona el hermano Nelson. Pero ahí dice esa parte, dice que mi cansancio a otro descanse. Si vos querés participar, cuando vos padezcas, cuando vos sufras, también vas a poder ayudar a otro. Y que ese cansancio que a vos cae sobre vos, ese trabajo que cae sobre vos, a otro también va a ayudar, a otro también va a descansar. Así, pero la cuestión es que si vos no estás sufriendo, no estás padeciendo ningún tipo de cansancio o de lo que sea, es porque estás ahí, el espectador, estás viendo todo, estás viendo en la, como quien diría, en la platea cubierta o descubierta, y estás viendo cómo otros se están jugando, pero no estás viendo a los demás. Y lo último, el sufrimiento no debe ser causa de vergüenza. La segunda parte de este pasaje, o ahí nomás, después de la afirmación que dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice lo siguiente: pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo de padecer esto. Él no se avergonzaba de sufrir por la causa de Cristo. Él no se avergonzaba de que la persona dijera, mirá, ahí está tu Dios, el que te ayude Dios, ya que tanto alabá y tanto, ahí está tu Dios. ¿Ah? No decir que es todopoderoso y que ahora estás sufriendo, mirá, tenés hambre, no tenés para comer. Él no le importaba si padecía eso. Él decía, yo estoy, ¿por qué? Porque yo sé en quién he creído. Ahora en 1 Pedro, capítulo 4, dice algo similar. 1 Pedro 4, versículo 16. También hablando acerca de esto, de padecer, de esperar la persecución como algo ya un hecho. No es algo, una posibilidad, sino que es un hecho para el cristiano. 1 Pedro 4, 16 dice lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. No se avergüence cuando la gente te diga algo burlándose de vos porque estás en una mala situación por la causa de Cristo. No te avergüences de sufrir. Que ellos hay un pasaje en Hechos, capítulo 4, que revela todo lo que dice todo lo contrario, avergonzarse. 4, versículo 2, 18 al 20. Si no lo tienen, escuchen, presten atención. Dice, y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y más adelante, ese no es el pasaje, sino en el capítulo 5, es versículo 41. Capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron ellos? ¿Avergonzados? No, salieron gozosos. Ellos se identificaban en esa situación. Entonces, cuando hay sufrimiento por causa de Cristo, no hay que avergonzarse, hay que estar gozoso. Hay que decir, ¿y qué? ¿Soy cristiano? Gloria al Señor. Después vendrá la gloria, después vendrá la recompensa. Después el Señor pagará y recompensará a cada uno según sus obras. Después él continúa, dice, porque yo sé a quién he creído. Él estaba convencido. Su motor era creer lo que Dios es y todo lo que Dios hizo por él. Ese era su motor. Él estaba seguro. Su fe tenía un fundamento seguro. Y ese fundamento es Dios. Era Dios. Entonces nadie lo puede mover. Porque yo sé en quién he creído. Y dice que y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y depósito también se repite en versículo 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere con depósito?
O sea, el depósito, el término que se utiliza ahí y el término que se utiliza en versículo 14 es diferente en el original, no es el mismo, es diferente. Y lo que se entiende, lo que yo entendí, lo que yo llegué a la conclusión es que el depósito es confianza, es fidelidad. Que Pablo está diciendo, yo sé que el Señor me va a guardar hasta que llegue aquel día, hasta que llegue el tribunal del Señor. Y ahí estaré ya libre de la presencia del pecado en mi ser, y ya podré estar seguro totalmente porque he acabado la carrera, he guardado la fe. En Judas, versículo 24, no tiene capítulo, Judas. Entonces Judas, versículo 24, o Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y después versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que así sea. Entonces el Señor va a guardar a los cristianos, no solamente a Pablo. Pablo tiene esa seguridad, pero vos y yo también podemos tener esa seguridad de que el Señor nos va a guardar. Entonces, la quinta verdad es que el sufrimiento no debe ser causa de vergüenza. Debemos estar convencidos de lo que Dios es, de lo que Dios hizo, que Dios es digno. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de algo que es, ante los ojos de Dios, es algo algo que le da honor, que le rinde gloria? No debemos avergonzarnos porque el mundo se burla acerca de los padecimientos, porque el mundo se burla cuando uno está como quien diría, en una situación difícil, complicada, por causa de ser fiel a Jesús. Tal vez la gente se te va a reír porque vos venís el domingo, y tal vez el domingo esté difícil venir acá, tal vez vivir lejos o lo que sea, invertir para venir acá, y tal vez te negás en otra cosa, y tal vez te puedes decir, todo por ir a la iglesia, todo por eso, o negás un trabajo que vos sabés que ese trabajo te puede ser rentable, y no, obvio, te va a ayudar, pero vos decís, no, me vengo acá a la iglesia, todo por la iglesia, mirá que después de cómo andás, no tenés esto, no tenés aquello. Hey, tranquilo, está todo en manos del Señor. Vos no tenés que avergonzarte de eso, dejá que ellos hablen. La única voz que vos tenés que escuchar, ¿quién es? Es Dios. Que Dios hable. Y si Dios habló y te dice, seguí adelante, sufre penalidades, amén, vos seguí. Porque es la única voz que debemos escuchar, no lo demás. Voy a leer una serie de versículos antes de finalizar. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otro pasaje dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Otro pasaje dice lo siguiente, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Sos consciente de que padecemos por alguien digno? ¿Y sos consciente de que no sos el único que está padeciendo por el Señor? Antes de finalizar, quisiera cantar una canción, que cantemos juntos una canción, el número 198. Sí. 198. Mi vida di por ti. En todo esto, hermano, no mencioné acerca de lo que Cristo padeció. Cristo, Él pagó todo, y en base a eso, Él también merece nuestra fidelidad. Él sufrió en la cruz, no fue gratis, fue sacrificado. Entonces Él ya nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. No va a ser fácil la vida cristiana. La vida cristiana involucra padecimiento, involucra aflicciones. Así que vamos a cantar número 198. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por este día, gracias Padre por tu palabra, la cual es inmutable, la cual es inspirada por ti, Señor.
y es inerrante, es sin equivocación, en la cual podemos confiar y poner nuestro depósito, nuestra fe en ti, sabiendo que tú eres el fundamento más seguro e inamovible. Entonces podemos estar seguros en ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has hablado, y que podamos estar conscientes de que la vida cristiana involucra aflicciones, padecimientos, y que no debemos avergonzarnos por ellos, Señor. Queremos recordar todo lo que tú has hecho en el pasado por mí, por nosotros, y al salvarnos, al llamarnos con un llamamiento santo, que no es conforme a nuestras obras, porque si dependiera de nosotros, estaríamos chavos, Señor. Nadie podría estar delante de ti. Pero es según tu gracia, según el propósito suyo, según el amor que brota de ti, de tu ser. Nos amaste, Señor, primero. Gracias, Dios, por eso, y nosotros debemos responder en ese amor, en esa salvación, en esa gracia que nos fue dada mediante Cristo Jesús, con fidelidad, con obediencia, y que venga lo que venga, Señor, y que hayan cristianos que sean fieles, Señor, porque seguramente acá hay cristianos que solamente están espectadores y que no quieren padecer, que no queremos padecer aflicciones, no queremos sufrir por la causa tuya. El rechazo, las burlas, que la gente nos ignore por predicar a Cristo o por vivir una vida justa y piadosa. Te dejo todo en tus manos, y que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nos haga hacedores de tu palabra, porque tú eres el único digno de toda la gloria, Padre. Te lo pido, Señor, grandemente por esta iglesia, para que tenga misericordia y piedad sobre nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.